decisiones. Y cada vez que tomamos alguna decisión en casa o en el trabajo, si estamos constantemente decidiendo y estamos automáticamente haciéndolo a veces. Entonces, esta tarde vamos a tomar un tiempo para aprender, o algunos de ustedes, yo creo que ya conocen estas estrategias, pero vamos a ponerlas todas en un lugar. Los quiero invitar a ir por un helado. ¿Cómo ven? Es un poco tarde, pero creo que vamos a ir a un helado virtual. Me gustaría, hay dos opciones. Podemos ir a la heladería La Sultana, y en la heladería La Sultana tenemos tres opciones solamente. Ahí es una heladería muy chiquita y solamente ofrecen tres sabores: fresa, chocolate y pistacho. O podemos ir a la heladería 4D, donde ahí podemos encontrar el sabor de fresa, vainilla, chocolate, frambuesa, menta, nuez, fresa con limón y limón. Entonces, les voy a pedir un favor. Ahorita váyanse al chat y escriban a cuál heladería prefieren ir. ¿Quieren que vayamos a la heladería La Sultana con los tres sabores que les mencioné? ¿O vamos a la heladería 4D? ¿Cuál prefieren? Pónganlo ahí en el chat, por favor. Vamos a ver en el chat. 4D, Sultana, 4D, 1, 2, 3, 4, 4D, 4 para 4D y 1 para Sultana, 2 para Sultana, 3 para Sultana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 4D, 1, 2, 3 para la Sultana, otro para 4D. Muy bien. Muy bien. La mayoría de ustedes eligieron la 4D y supongo que ha de ser una de las favoritas allá en Valencia. Y les quiero decir que lo que era de esperar, déjenme quitar aquí el chat porque no lo veo, era de esperar que automáticamente nos fuéramos hacia esa heladería. ¿Por qué? Porque creemos que entre más opciones tenemos, vamos a ser más, vamos a satisfacernos más. Ahora, les quiero comentar, el doctor Kane de la Universidad de Yale, él estudia el cerebro y todos estos estudios neurológicos, y él comenta que cuando nosotros tomamos una decisión, nuestro cerebro tiene dos funciones o dos sistemas que usa. El automático, cuando hacemos decisiones automáticas que ni pensamos, de tomar agua o de recoger el plato o de cosas automáticas, inclusive respirar, cosas que nuestro cuerpo ya hace automático, ese sistema está constantemente funcionando. El otro sistema, que es el segundo, es el que tomamos, es el que usamos para tomar decisiones. En este caso, la mayoría eligió la heladería 4D. ¿Por qué? Porque nos da más opciones. Entonces, si tengo más opciones, puedo elegir algo que más me gusta. Todos los seres humanos queremos por default, es nuestra naturaleza, el buscar, el estar bien, el tener más, el hacernos felices y buscar más opciones, como en este caso los helados. Y siempre queremos tomar decisiones que obviamente son correctas. Ahora les voy a comentar algo muy interesante, que es lo que mencionaba también este doctor Kane, que se llama la paradoja de la elección. Nosotros tenemos dos opciones, la nevería, perdónenme, es que yo tenía otros nombres aquí. Tenemos la heladería de la Sultana y en México se dice nevería, por eso lo tengo así. Heladería la 4D. La mayoría de ustedes se fue con la 4D. La paradoja de la elección, ¿qué es? Es cuando nosotros estamos satisfechos o menos satisfechos cuando adquirimos, cuando tenemos muchas opciones. Por ejemplo, a las mujeres a veces les pasa eso, cuando entre más opciones ven de zapatos o más de ropa o van al closet y dicen, híjole, es que no tengo que ponerme, pero ahí está el closet lleno de ropa. Detallitos así, nos sucede porque tenemos muchas opciones. Entonces, les voy a leer exactamente como dice. La paradoja de la elección es nuestra tendencia a estar menos satisfechos con nuestras adquisiciones o con nuestras decisiones
mientras más alternativas existan. Entre más opciones tenemos, es más difícil para nosotros decidir. Y yo creo que si ustedes se ponen a pensar en las decisiones que han tomado, cuando tienen que decidir sí o no, o algo que nada más son dos opciones, es más fácil decidir que cuando tienen que decidir, es que puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer... Por ejemplo, los jovencitos que van apenas a decidir para la universidad, tienen todo el mundo delante de ellos, tienen todas las opciones, pueden irse por el lado de doctores, pueden irse al lado de ingeniería, pueden irse del sonido, pueden abogados, en fin, el mundo está abierto para ellos. Para ellos es más difícil porque tienen más opciones. Sin embargo, si estuvieran en un país donde se les dice, es que ustedes nada más pueden estudiar para ser doctores o para ser abogados, nada más. Entonces, bueno, ya sé que yo no puedo ser doctor, entonces me voy por la abogacía. O sea, hay menos opciones, es más fácil. Entonces, aquí nos dice que a pesar de contar con demasiadas opciones, pareciera que es lo mejor entre más opciones, pero en 1995, hace mucho tiempo, 95, se hizo un estudio donde dice que entre más opciones tenemos, nuestra capacidad de tomar decisiones disminuye. Y es lo que les explicamos ahorita. Tomar decisiones no es fácil, ya lo sabemos. Algunas decisiones que no son importantes, no estamos hablando de esas, estamos hablando de las decisiones importantes que pueden cambiar nuestra vida. Cuando tomamos una decisión, siempre nos podemos pensar, híjole, ¿será lo correcto lo que decidí, lo que no decidí? Estamos pensando. Y por eso batallamos muchas veces, pero es entendible porque una decisión puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso, entre la felicidad o el dolor. Y por eso nuestro cuerpo automáticamente se estresa cuando enfrentamos situaciones donde tenemos que tomar decisiones. Ahora, vamos a hablar de varias estrategias o pasos o tips, como quieran llamarlo, para tomar buenas decisiones, independientemente del contexto, independientemente cuál sea. Vamos a ver. La primera es, para tomar buenas decisiones, conoce tu propósito y fundamenta tus decisiones en base a la virtud. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué tengo ahí una pintura con un pincel? Cuando nosotros enfrentamos una decisión, es importante que nos preguntemos, ¿esta decisión que voy a hacer va de acuerdo a mi propósito? ¿Va de acuerdo a mis valores? ¿Va de acuerdo al carácter ético y moral que yo debo de estar mostrando? ¿O es algo que yo quiero que mis hijos, si ellos tienen que tomar esta misma decisión, ellos lo harían? Siempre estén pensando en las consecuencias, en lo que va a venir y que todo eso yo lo quiero basar en mi propósito y en las virtudes o cualidades de carácter. ¿Cuáles son esas cualidades de carácter? Puede ser desde la diligencia, la lealtad, la iniciativa, la sinceridad, la tolerancia, la virtud, la sabiduría. Todas esas características que forman el carácter de una persona son las que nos ayudan. Y ese es el primer paso. Si ustedes saben o si ustedes son personas de carácter y tienen un propósito definido, ustedes saben, en mi vida yo sé que yo no voy a hacer tal o tal o tal cosa, o yo sé que estas decisiones o esto que me están ofreciendo no va de acuerdo a lo que yo ya decidí cómo vivir mi vida. Entonces, ese es el primer paso que ustedes deben de saber. Y estas características que les mencionaba de la virtud o de la sabiduría, ustedes no la van a formar de un día para otro. Estas se basan en mini decisiones. Cada día que ustedes deciden, este día o en esta ocasión yo decidí no decir una mentira, en esta ocasión yo decidí no irme por lo que todo el mundo lo está haciendo, sino irme por lo que yo definí que es verdad. Esas mini decisiones, y por eso puse esta pintura, son como pinceladas que ustedes están dando. Cuando ustedes ven en inglés le dicen big picture, toda la imagen, ¿no? Todo el cuadro imagínense que esta pintura es su vida y que cada vez que ustedes están haciendo o tomando una decisión, están pintando ese cuadro, esa pintura. Entonces, ustedes pueden decidir cómo van a hacer ese pincel.
ese pincel, esa pincelada, el color, esas mini decisiones es las que están armando. Y al final ustedes se van a dar cuenta, si pueden ver y dar un paso atrás y ver, todas las decisiones que yo hice durante estos años de experiencia, estos años de mi vida, me han llevado hasta aquí. Y esto es lo que estoy viviendo. Y en este caso lo vemos como una analogía o metáfora en el caso de la pintura. Son mini decisiones que nos llevan. Y eso es bien importante tenerlo en base a nuestro propósito, a lo que sabemos, a lo que hemos estado, a lo que Dios nos pide que hagamos aquí en la tierra. La segunda, para tomar buenas decisiones necesitamos clarificar la raíz de la decisión. Aquí vemos el ejemplo del iceberg. Yo creo que muchos de ustedes, todos, estamos familiarizados con la historia del Titanic, de cómo fue el iceberg, que fue lo que causó que se hundiera. Entonces, ¿cómo ponemos eso con una decisión? Bueno, la raíz de la decisión. A veces lo que tenemos que decidir no es lo que se ve, sino lo que está abajo, la raíz de la decisión. Es bien importante que nosotros podamos tener una mente clara para poder discernir y entender cuáles son esas raíces profundas por las cuales estamos en donde estamos. Llegamos a una situación a la cual tenemos que decidir por razones que tal vez no se ven. La decisión quizá no tenga que ver con lo que realmente nos trajo a esa decisión. Entonces, nosotros tenemos que estar bien conscientes y, como les decía, ver toda la imagen, ver para atrás, hacer un zoom out, como los que están familiarizados con la computadora, y ver, ok, cuál es realmente la raíz de esta decisión. Es muy importante que ustedes tengan un discernimiento bien sincero y digan, ok, ¿por qué me sucedió todo esto? ¿Qué es lo que me trajo a esta situación donde tengo que tomar esta decisión? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la raíz? Número 3. Identifica las opciones y las alternativas. Han de preguntarse, ¿por qué tengo rayos X en esta imagen? ¿Qué tiene que ver mis rayos X con opciones y las alternativas de una decisión que no tiene nada que ver con algún problema médico? Bueno, cuando una persona tiene un accidente o tiene que ir al hospital y se siente bien o se siente malo, lo primero que hacen los doctores es identificar cuál es el problema, dónde está, qué opciones necesito ver. Y para eso necesitan una visión diferente, que es la de los rayos X. Es bien importante el que vean dónde está el problema y qué tan profundo es el problema. Entonces, cuando los doctores toman los rayos X, ellos tienen ya una diferente visión de lo que es. Si es necesario hacer cirugía, si es necesario nada más poner un yeso, en México le decimos yeso, no sé cómo le llaman en Venezuela, si es si es una herida muy profunda. Entonces, estas imágenes de rayos X, o a veces lo pasan, en inglés le dicen MRI, donde pasan con un escáner al cuerpo, eso les ayuda a los doctores a ver, ok, no es lo que yo pensaba, es esto. Entonces, ya tengo opciones, ya sé lo que voy a hacer. Cuando nosotros sabemos cuál es la raíz del problema, que es lo que les comentaba con lo del iceberg, nosotros vamos a poder ver las diferentes alternativas, identificarlas, y ya cuando puedo identificar de dónde viene, cómo viene, ya puedo ver, entonces no solamente tengo esta opción, también puedo tener esta opción y me puede ayudar así, y así, y así. Entonces es bien importante que podamos tener, como dice aquí, una visión de rayos X para identificar qué opciones tengo y qué alternativas tengo. La siguiente, para tomar buenas decisiones es importante que entendamos los tiempos. Si pueden ver aquí un horno de microondas, es una maravilla del siglo XX para todas las mamás y todas las mujeres que trabajamos, porque nos ayuda mucho en la cocina. Inclusive a veces la gente toma su té o su café en el microondas, lo calienta, lo toma. Es algo muy maravilloso, es un invento muy maravilloso de este siglo. Pero si ustedes saben, como sabemos, no todo podemos cocinarlo en el microondas. Y la verdad es que cocinar en una estufa o a fuego lento siempre va a saber más rico y más, más nutritivo que a veces lo que hacemos en microondas. Pero lo que voy es de que en la vida es así. Nosotros a veces queremos tomar decisiones rápidas. Nosotros queremos hacer todo
cuando a lo que enfrento la situación, ok, hacer que esto ya, porque a veces pensamos que eso es lo más eficiente. A veces sí es necesario en momentos de urgencia y emergencia. Por eso dice, entiende los tiempos. Ahí no puse, toma tu tiempo. Ahí puse, entiende los tiempos. Porque va a haber tiempos donde ustedes van a tener que usar un microondas y para tomar una decisión. Y va a haber tiempos donde ustedes van a tener que tomar su tiempo, esperar, callar, ver, observar, checar la raíz de dónde está el problema, verificar con lo que estamos hablando de su propio propósito, de su carácter, etcétera. Es importante tener paciencia. Es importante tomar las decisiones entendiendo los tiempos, como les dije, ya sea hacerlo rápido, cuando es una emergencia, una urgencia. Como les decía, los doctores al salón, de la sala de emergencias, ahí esos doctores están muy calificados para tomar decisiones rápidas, pero los cirujanos están ya en la área de cirugía y ahí tienen que tomar su tiempo para decidir, ok, si hago esto, porque las consecuencias obviamente son muy diferentes, pero para nosotros en lo práctico, en las decisiones diarias o en las decisiones de nuestra empresa, de nuestro trabajo, inclusive con nuestra familia, es importante entender los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que están a nuestro alrededor y el contexto en el que estamos, porque cada país también es diferente en cuestiones de contexto, de reglas, etcétera. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, hay que ser entendidos en los tiempos. El que sigue, para tomar decisiones, dimensiona las consecuencias de la decisión que vas a tomar. ¿Qué es esto? Dimensiona, imagínate, piensa, relaciona todas las consecuencias. Ok, si tomo esta decisión, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, 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 esto. Si no tomo la decisión, ¿qué va a pasar? Esto, 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 esto. Si se fijan, la imagen que tengo ahí es de un búho. El búho por mucho tiempo, o por lo menos en México, supongo, no sé si, y en Estados Unidos también, no sé si en Venezuela, pero el búho representa la sabiduría o una persona muy inteligente, o en este caso, el animal muy inteligente. Entonces, ¿por qué? Porque el búho tiene varias características. Una de las características más importantes, si se fijan, vamos a ver la imagen del dibujo aquí, la foto, de que el tamaño de los ojos relativamente con la nariz y con los oídos es más grande. Si se fijan, la visión del búho es increíble. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser capaces de ver en la noche y para poder cazar, para poder alimentarse. Lo otro es que su visión también les ayuda porque el cuello, no sé si han visto videos donde los búhos pueden voltear casi 360 grados. Creo que son 270 grados y eso les puede dar una perspectiva mayor porque pueden ver casi hasta lo que está atrás de ellos. Y eso es algo muy interesante. Ahora, si se fijan también el tamaño de su boca, tienen un pico muy chiquito. Entonces, es muy bueno poner atención a estas características. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, nosotros tenemos que medir las consecuencias. ¿Cómo las medimos? Obviamente, tomando en cuenta los pasos que ya dimos, pero tenemos que escuchar más, ver más y hablar menos. Es bien importante estar entendidos de los tiempos, en conocer el contexto, observar y saber qué es lo que está a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos a decidir? ¿Qué vamos a decidir? Y esto es parte de la sabiduría. Lo que voy a decidir, ¿a quién le va a afectar esta situación? ¿Le va a afectar nada más a mí? ¿O le va a afectar a quién? ¿A muchos? ¿A no? A veces, y la mayoría de las veces, pensamos que esta decisión me va a afectar a mí nada más, así que yo tengo todo el derecho de pensar cómo decidir. Pero es muy esporádicamente cuando es eso. Cada decisión que tomamos va a tener siempre a alguien que le va a afectar o que va a haber consecuencias. Por lo general siempre es a los más cercanos que están con nosotros, por lo general es a nuestra familia, a nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo, aún nuestros socios en el negocio también van a ser, están involucrados y van a ser afectados por esta situación. Entonces, es muy importante que pidamos sabiduría a Dios y que pensemos y escuchemos
y observemos todo nuestro contexto para poder estar conscientes de las consecuencias que va a haber con nuestras decisiones. Nuestro siguiente punto. Para tomar buenas decisiones, enfrenta con seguridad la incertidumbre. Jesús Pérez nos decía, les comentaba que yo vivo en el estado de Michigan. El estado de Michigan está rodeado por 5 grandes lagos de aquí, en Norteamérica, y Michigan, por lo general, es caracterizado por los faros de luz, que hay muchos faros de luz aquí a todo. Para donde vayas, claro, cerca de los lagos, en los lagos, obviamente, vas a encontrar un faro. Y es un monumento histórico que vas a encontrar en todo Michigan. Y es muy bonito, la verdad. Es algo muy bonito. Pero bueno, ¿para qué nos sirven los faros? ¿O por qué están los faros? Bueno, los faros es específicamente para poder guiar a los barcos. Cuando es de noche, cuando hay tormentas, no saben cómo llegar a la orilla, entonces el faro los dirige y los ayuda. ¿Por qué? Enfrentar con seguridad la incertidumbre. Cuando nosotros estamos enfrentando una decisión, ninguno de nosotros sabemos cuál es el futuro. Podemos estar conscientes de saber, ok, si hago esto, va a haber estas consecuencias, pero en realidad no sabemos cómo va a funcionar, cómo va a estar el futuro, cómo se va a presentar. No sabemos que, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿cuándo nos íbamos a imaginar en nuestra vida iba a suceder algo tan tremendo? ¿Cuándo íbamos a pensar que los negocios iban a cerrar, que todo iba a concentrarse en un solo lugar, en nuestras casas, que gente iba a estar enferma, lo habíamos oído en otros países, lo habíamos oído en el otro lado del mundo, pero algo tan cercano y que haya afectado a todo el mundo, no lo habíamos escuchado. Y este año ha sido un año lleno de incertidumbre en muchos sentidos, incertidumbre para las familias, para los negocios, para los países. Y cuando nosotros tomamos decisiones, hay que hacerlo con seguridad, hay que hacerlo con esa seguridad que tenemos esa luz que nos va a guiar para tomar una decisión. Y como les decía, desde un principio, cuando sabemos cuál es nuestro propósito, cuando sabemos cuál es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros en el área de los negocios, en nuestro servicio a la comunidad, en lo que hacemos en nuestra empresa, ya sabemos que ese puede ser parte de nuestra luz que nos va a guiar para tomar buenas decisiones. Sabemos que Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Ahora, este es un resumen de las cosas que hemos visto. La primera, conoce tu propósito, que les acabo de mencionar, y fundamenta tus decisiones en la virtud, en tu carácter, en esas características que mencionábamos. Clarifica la raíz de la decisión. ¿Cuál es? ¿De dónde viene? Número 3, identifica las opciones y las alternativas que tenemos. ¿Cuál es mi rayos X, mi visión de rayos X? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde lo puedo hacer? Entiende los tiempos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es el contexto? ¿Debo de moverme? ¿Qué hago? Dimensiona las consecuencias. ¿A quién le va a afectar todo esto? ¿Va a afectar nada más a una persona, a un cliente, a mi socio, a mi familia? Y enfrenta con seguridad la incertidumbre. Ya que toman esa decisión y que están basándose en esos principios, en su carácter, en el propósito que ustedes tienen como empresa, como persona, como hijos de Dios, entonces enfrenten esa inseguridad, esa incertidumbre e inseguridad, sabiendo que Dios está con ustedes y que les va a estar detrás de ustedes apoyándolos. Y por último, les quiero enseñar un pasaje muy, muy bonito. Este es un venado y en la Biblia menciona en Habacuc 3:19 que Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ciervas es a lo que llaman al venadito. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque para poder llegar a esas alturas donde solamente los venados están, se necesita mucha destreza, se necesita mucha fortaleza y guianza, porque estamos hablando de montañas. Venezuela tiene montañas, la ciudad donde yo crecí, en Monterrey, estamos rodeados de montañas, a mí me gusta mucho.
Entonces, a lo que quiero llegar con esta conclusión es que ustedes confíen en Dios. Dios los ha traído aquí, hasta aquí donde están, en medio de tanto problema, la pandemia, en medio de tanta adversidad y situaciones que realmente cada quien vive sus propias situaciones y adversidades, pero Dios está con ustedes y Dios les da fortaleza y Dios los va a llevar a esas alturas donde Él los ha llamado para que ustedes puedan llevar a cabo su propósito como empresarios, como personas en el ámbito de la política, de los negocios, en las escuelas. Donde Dios los tiene es porque los tiene con un propósito y Él los va a ayudar. Y en todas estas situaciones que ustedes tienen que tomar una decisión, Dios está con ustedes y Él les va a guiar para poder tomar la mejor decisión y para que ustedes puedan estar en esa altura, en esas alturas donde Dios los ha llamado, porque ahí es donde estamos llamados a estar, allá arriba. Muchas gracias. Gracias, Melody, gracias por tu tiempo. La verdad que muy valiosa esta receta y nos encantaría que en este tiempo pudieran ustedes compartir sus preguntas si tienen algún comentario. Ha sido muy valioso tener esta receta para nosotros el día de hoy en estos tiempos que son difíciles y que la verdad ahora sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cómo tomamos decisiones porque eh, ahora son como más trascendentes y sobre todo yo tendría una pregunta por aquí, Melody. ¿En qué lugar de decisiones? ¿Puedes repetir? Porque nada más se cortó, nada más oí decisión. ¿En qué lugar y luego decisión? Ajá, ¿qué lugar o qué posición juega Dios en la toma de posiciones? Imagina esto. Yo le pido a Dios sabiduría porque quiero tomar una decisión, pero Dios no me habla. Entiendo que no me habla, no consigo una respuesta. ¿A quién recurro? ¿A dónde voy para tomar una decisión? ¿Qué puedo hacer? Esa es una excelente pregunta. Porque, y es lo como comenzamos. A veces decimos, es que yo no escucho o no sé cómo, y a veces decimos, es que no encuentro nada en la Biblia. Bueno, vámonos a lo básico. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Cuáles son esas características que yo debo de seguir? ¿Cuáles son esos valores que yo debo seguir? Porque todo eso, Dios está atrás. El carácter de Dios se refleja en los valores morales, éticos y divinos. Entonces, cuando ustedes, todas estas características que les decía, la honestidad, la lealtad, la creatividad, la determinación, la diligencia, el discernimiento, discreción, generosidad, perdón, todo eso son características que Dios nos da, que Dios nos habla y que están bien claros en la Biblia. Entonces, a veces queremos que Dios nos diga bien claro, ay, sí, algo, por ejemplo, te tienes que casar con esta persona y tienes que... No, Dios no te va a decir así, pero sabes que hay ciertos valores y ciertas características que tú debes de seguir en tu carácter, en tus decisiones en cuanto a lo ético, a lo moral y a lo divino. Entonces, si tú tienes eso claro y si tú sabes el propósito, que Dios te tiene en un lugar con ese propósito, entonces eso te va a ayudar. Y no por decir es que Dios no habla, Dios está hablando a través de eso. Dios te está hablando también a través de otras personas o de circunstancias. A veces Dios habla a través de otras personas y hay que ser, obviamente, muy sabios en saber cómo escuchar y a quién escuchar. Pero yo creo que lo que decías de cómo saber que Dios me está escuchando, tu decisión, básala en los principios divinos y los principios claros, morales y éticos que están ya establecidos. Y si no va en contra de lo que Dios dice, ya es parte de cómo Dios te está apoyando para tomar esa decisión. Gracias por contestar. Por aquí tenemos un comentario. Muy buena toda la intervención o la información, y más en estos tiempos que vivimos tan apresurados. Solemos tomar decisiones a la primera. Quizás se necesite responder lo más pronto posible de acuerdo a lo que se dijo
se necesita por lo menos respirar profundo y analizar todas las consecuencias para así responder. Muchas gracias por la información. Evaluar mi entorno familiar, seres queridos, circunstancias adversas y favorables. Por aquí, una pregunta. Mi madre murió hace poco y no pude verla. ¿Qué hacer cuando nos duele el propósito de Dios? Yo creo que el luto es uno de los procesos más dolorosos que podemos pasar. Y es algo que la verdad es un proceso que va a doler, que no se sana de un día para otro. Yo creo que es algo que vamos a tener que estar pensando. Una cosa muy importante, no dejen o no permitan que la culpa los abrace. No, no dejen. ¿Por qué? Porque Dios conoce las circunstancias, su familia conoce la situación. Quizá fue por COVID, quizá fue por falta de dinero, quizá fue por falta de tiempo, no sabemos, pero no hay culpa, no permitan que esa culpa los abrace o los cobije porque no los va a dejar vivir. No estoy en ninguna manera quitando importancia al dolor. Para mí ese es el dolor más profundo, el que cuando perdemos a alguien querido, ese es algo que no es un dolor que no se puede ni siquiera describir. Y de veras lo siento mucho y estaré orando por ustedes que han perdido gente en estos tiempos, pero no dejen que esa culpa y esa carga los tenga ahí. Poco a poco, día a día, tomen esa decisión de hoy voy a decidir ver o tomar algo bueno de este día. Voy a ver, no sé, el sol. El sol está muy bonito, el clima está muy bonito. Cosas irrelevantes, pero que les va a poder ayudar. Ahora, lo del dolor es cierto. En la Biblia, no sé si alcanza a ver, en la Biblia hay muchos ejemplos cuando dicen Dios, ¿por qué permites que pase esto? Hay muchos salmos que escribió el rey David o otros salmistas donde expresan ese dolor y expresan ese sentimiento hacia Dios. Entonces, yo los invito a que aún con ese dolor se presenten delante de Dios y sí, a veces, sí, no se niega, el dolor es real, es válido y preséntenselo a Dios y no dejen que la culpa ni nada de eso se apodere de ustedes porque no es bueno para ustedes. Y lo sé porque una de mis mejores amigas le pasó exactamente lo mismo el mes pasado, exactamente lo mismo. Ella está en su casa, su hija tiene asma viral y su hija no puede salir porque si le da COVID, la manda al hospital automáticamente. Entonces se enfermó su mamá en Boston, ella está aquí en Michigan y ella no pudo ir. Y tuvo que ver el funeral por el teléfono. Y para ella es un dolor inmenso. Entonces yo estoy consciente de lo que están pasando, lo vivimos aquí con mi amiga y sé que es un dolor y sé que es un proceso y les pido que no dejen que la culpa o que el engaño caiga y los quiera atrapar. No dejen eso. Tampoco les digo que se van a olvidar de este dolor al día siguiente. No, es un proceso y dejen que Dios los tome en esa sanidad para que lo puedan llevar a cabo paso a paso, un día a la vez. Buenísimo, gracias Melody. Por aquí Carmen Milka de Brasil, saludos. También nos comenta que su padre falleció y decidió no viajar y bueno, aún le duele. Hay preguntas, por ejemplo, ¿cómo luchar con el miedo al cambio para tomar decisiones? Creo que por aquí mismo también escriben, ¿cómo influye el miedo en la toma de decisiones? Ay, y fíjense que por eso puse ese versículo de Habacuc. En la versión en inglés, hay una versión en inglés que dice, no voy a permitir que el miedo me congele. Ya ven que en inglés tienen varias versiones y unas les ponen
más que otro. Pero este escritor lo hizo muy interesante porque dice, no voy a permitir que el miedo me congele, sino que voy a seguir adelante a las alturas donde Dios me ha llamado. Muchas veces es normal. Somos seres humanos, sentimos, pensamos, somos de carne y hueso. Es normal, a unos nos afecta más que a otros el cambio, y a veces el cambio también congela, o sea, llega ese momento donde te sientes que no te puedes mover, que no puedes hacer nada. De nuevo, vamos a volver a lo básico, vamos a volver a lo básico. ¿Cuál es lo básico? Lo básico es poder yo tener una relación con Dios donde yo pueda descansar y descargar. Y una vez, ahora, les soy sincera, yo sé que el proceso de la decisión, de tomar esa decisión, no va a ser fácil y van a estar, pero una vez que la tomen, no se congelen, sino tomen la decisión confiados, obviamente, si ustedes lo hicieron en base a esos principios divinos, a ese propósito que Dios tiene para ustedes, conociendo el contexto, viendo las cosas de diferentes ángulos, entonces eso les va a dar a ustedes una base para darles un poquito más de seguridad, para tomar ese paso de fe, para que ustedes puedan estar hacia el cambio o hacia lo que Dios los tiene llamados y puedan estar seguros que Dios está con ustedes. Y precisamente por eso terminé con eso. Confíen en Dios. Es normal sentirse así o resistir. Ahora, ¿qué decisión o cuál decisión debería ser la primera si aún no conozco el propósito? Tal vez me pregunte, ay, ¿cuál es el propósito? No consigo propósito, entonces si no tengo propósito, ¿cómo tomo decisiones sobre las cosas que se me enfrentan a diario? Es toda una conferencia. ¿Cómo encontrar el propósito? Podemos hacer toda una conferencia de eso. Perdón. Yo creo que el primer propósito para nosotros, cada uno tiene diferentes talentos, diferentes habilidades, dones, y Dios nos ha puesto en diferentes lugares estratégicos por algo. Pero en general, nuestro propósito es bien claro, amar a Dios y amar a los demás. Si la decisión que yo voy a tomar está en contra o va a demostrar que yo no amo a Dios, entonces no la tomo. Si voy a tomar una decisión que está en contra de amar a mi prójimo, entonces no la tomo. Entonces, ahora, todas las decisiones, como decíamos, siempre van a estar, nuestras decisiones van a afectar a los más cercanos o a veces a los que estamos, con los que estamos tratando. Entonces, siempre estar conscientes de que, ok, esa decisión la voy a tomar, va a ser lo mejor, porque a veces no pensamos que vaya a ser no lo hacemos con el propósito de afectar para mal. Por ejemplo, algo bien sencillo, los que tienen hijos, cuando tomamos una decisión de que mi hijo no puede ir a esta fiesta porque yo sé que no es un lugar apto para él, o yo sé que ahí es un lugar donde no quiero que esté mi hijo, y yo tomo la decisión de no dejarlo ir. ¿Le va a afectar al hijo, a la hija? Claro que le va a afectar, y más si es adolescente y que quiere con sus amigos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tomar esa decisión por ellos porque están bajo nuestro cuidado. Entonces, va a haber decisiones que tomemos que va a afectar a los demás que no van a ser muy agradables, pero sabemos que esa decisión está basada en que los amamos y que es lo mejor para ellos. Entonces, obviamente depende mucho del contexto, pero eso es lo que les comentaría. O sea que una buena decisión sería primero encontrar el propósito. Sí. Y esa es toda una conferencia. Claro que sí. Mire, por aquí me preguntan, ¿cuál es la relación de satisfacción cuando decides lo correcto pero no trae felicidad? Decir lo correcto, aunque no se sienta. O sea, me imagino que es decidir por lo correcto pero no trae felicidad. Es un ejemplo muy bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que les decía de los niños, a ellos digamos que, o a cualquier persona, les gustan mucho los helados y yo quiero comer muchos helados y voy a estar muy contenta en comerme todos esos helados, pero yo sé que al final o las consecuencias no van a ser las correctas. Igual, cuando yo puedo estar triste de que, híjole, bueno, decidí nada más tomarme un helado o no tomar ninguno porque estoy a dieta, pero yo sé que las consecuencias van a ser buenas. Cuando estás en una situación, lo de los helados es un ejemplo muy, muy sencillo, simple.
Pero cuando ustedes están enfrentando una decisión importante y la toman y dicen, ay, pero me va a doler porque yo sé que no es algo que yo quería, pero sé que es lo correcto. Piensen siempre en el futuro, vean la perspectiva, vean, imagínense esa pintura que les enseñé en la primera, donde son mini decisiones, que híjole, no me gusta este color que voy a poner aquí, pero es el que tiene que ir porque aquí es verde y bueno, vamos a ponerlo verde porque eso es lo correcto. Pero cuando ustedes hacen un paso atrás y ven todo el cuadro, todo el dibujo, se van a dar cuenta que la perspectiva a largo plazo es la mejor decisión, aunque nos sentimos que no es ahorita lo mejor para nosotros, va a doler, pero de veras, si es la decisión correcta, en unos años, en un futuro, ustedes van a voltear y van a decir, sí, me dolió, pero era lo correcto. Última, Melody, te dejamos quieta. ¿Qué pasaría si tomo una decisión creyendo que es la correcta, pero es la equivocada? Lo cual nos pasa a todos. Ajá. Que no somos perfectos. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. Todos tomamos decisiones, todos nos equivocamos, todos nos caemos. La ventaja es que todos nos podemos levantar. Entonces, tomé mi decisión, ok, es la equivocada que voy a hacer, voy a confrontar o afrontar o enfrentar las consecuencias y aprender. Esta es la mejor manera de aprender de esta situación. El aprendizaje siempre va a estar activo en nuestras vidas. Yo creo que es una lección muy importante. Como adultos debemos de estar siempre con la disposición de aprender. Y cuando vemos una decisión, un error que tomamos que fue equivocado, ok, me equivoqué, lo siento, voy a aprender y órale, aprendí de mis errores y voy a hacer mejor la próxima vez voy a tomar una mejor decisión y voy a aprender de este error. Y no solamente voy a aprender de mi error, cuando yo vea que alguien que yo amo está teniendo o va para la misma error que yo, está tomando la misma decisión que yo, que fue la equivocada, yo puedo decirle, oye, espérame, yo ya tomé esa decisión y me equivoqué. Entonces, quiero evitarte ese dolor o esa equivocación en tu caso y te quiero decir mi experiencia. Entonces, a veces nos equivocamos y eso nos va a ayudar para aprender a nosotros y para enseñar a otros también. Gracias, Melody. Por aquí nos pregunta si tienes algún texto que pudieras recomendar sobre decisiones, sobre propósitos, donde pudieran ampliar más. Hay un libro muy bueno, que no sé si ustedes lo conocen, se llama Una vida con propósito, de Rick Warren, y él mismo escribió un libro que se llama Liderazgo con propósito. Es un poquito más pequeño. Cualquiera de esos dos libros, hay muchos más, si quieren yo les puedo mandar a ustedes por correo y ustedes se los hacen pasar a todos los que vinieron y con gusto. Pero ahorita en la mente es esos dos, es el mismo autor, Rick Warren, Liderazgo con propósito o Una vida con propósito, les va a ayudar. Está muy ameno y es muy claro para poder llevarlos paso a paso. Y si usted está aquí, le recomiendo no se pierda la semana que viene el tema que tendremos, que estará seguramente basado y hablaremos sobre propósito. Así que no se lo pierda la semana que viene en nuestro Café con Fe del 12 de abril a las 5 de la tarde. Tendremos a Enrique Ladera, quien estará compartiendo con nosotros. ¿Es la vida una asignación temporal? Y muchas de estas preguntas serán respondidas la próxima semana. Melody, para nosotros un gran honor tenerte, un gran placer. Creo que será la primera de muchas, así que te estamos comprometiendo en público a que compartas con nosotros otra sesión más. Para nosotros fue un gusto. No sé si